Listo. Iniciamos. Pues es un gusto abrir este Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Derecho, Pamela, así es, con una excelente académica, una entrañable amiga que he tenido el gusto de departir en mesas de expertos y que me ha privilegiado, Lenka Tapia. Y gracias por estar con nosotros aperturando este Congreso, día 1 de mayo a las 16 horas. Y bueno, Lenka, pues simple y sencillamente, primero darte la bienvenida antes de hacer tu presentación. Gracias por iniciar este Congreso Nacional de la Academia Mexicana. Es un orgullo para nosotros que también seas parte. Eres una mujer muy talentosa, muy comprometida con, no nada más en temas académicos, sino con tu país, y de verdad sabes el cariño que te tengo. Primeramente, queremos agradecer a Lenka Tapia, una extraordinaria jurista, una verdadera comprometida no nada más con la cognición jurídica, sino con su país. Es una persona que me ha, una gran amiga con la que he tenido la oportunidad de estar integrando mesas de expertos, pues para construcción del Estado de Derecho en este país. Me ha dado mucho gusto. Tocó estar en su momento con Miguel Sarré, con alguien más. ¿Con quién? ¿Con quién más nos tocó, Lenka? Con nuestro amigo, bueno, gente muy, muy Bueno, talentosa. con Gerardo Jiménez Bastida, Martínez Bastida, también, bueno, Italiciani estaba también como organizadora de estos También. eventos. Bueno, otros expertos que estaban en otras mesas en las que tuvimos oportunidad de coincidir en el foro, Sí. Beatriz Saavedra, bueno, expertos verdaderos y preocupados por el tema tanto de seguridad como de derecho penal en ese momento que nos estaban consultando, Convocando. ¿no? Pues bueno, Lenka, qué bueno, te toca aperturar la primera conferencia del Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Derecho. Qué maravilla que nos toque con una conferencista, con una conocedora del derecho penitenciario como tú. Ahorita que diga algo de tu currículum van a ver la verdadera formación que debería de tener, pues que deberíamos tener todos los abogados en varias áreas del conocimiento y en varias áreas que eres una experta. Y bueno, Lenka es licenciada en Relaciones Internacionales y Derecho por la Universidad del Valle de México, en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Política Criminal por el INACIPE y cursó el doctorado en Política Criminal. Es subdirectora de Pronunciamientos y Estudios Penitenciarios en la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tener un experto como tú, Lenka, en un tema tan importante que hoy en día se ha descuidado, pues yo creo que hablar del derecho penitenciario nos deja muchísimas opciones, pero sobre todo conocerlo a través de una persona como tú, que no tan solo ha estado comprometida, sino que a final de cuentas estos retos que se enfrentan en el sistema penitenciario los vamos a conocer de viva voz de un verdadero experto. Pues yo creo que el que seas quien abre en esta conmemoración, el aniversario de la Academia Mexicana de Derecho, pues te lo agradezco a título personal, igual el presidente honorario Juan Velázquez y todos y cada uno de los integrantes de la academia de la cual nos honras también pertenecer. Y quisiéramos iniciar con un tema muy interesante, con un subtema que son los retos que enfrenta el sistema penitenciario en México. Lenka, ¿cuáles son los retos que tú consideras que enfrenta este sistema penitenciario en nuestro país hoy en día, quizás un poco golpeado por todos estos temas internacionales de la pandemia y demás? ¿Cómo ves ese panorama? Pues mira, hay varios retos que precisamente en este momento en particular, en este contexto de la pandemia, han salido a flote. Vamos un poco a platicar el contexto internacional. Desde el contexto internacional han venido empujándose varias propuestas para poder despresurizar los sistemas penitenciarios. En América Latina sufrimos, bueno, al igual que muchos otros países, en vías de desarrollo o en temas de subdesarrollo en materia penitenciaria, de una sobrepoblación. Aquí en México se ha combatido y sí se ha hecho bastante para poder disminuir el tema de la población penitenciaria. Es un hecho que desde 2015, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en ese año sacó un pronunciamiento sobre población penitenciaria. Y había en prácticamente la mayoría de los estados de la República Mexicana y también en el ámbito federal, había sobrepoblación. En materia de sobrepoblación en el federal, ya se agotó. O sea, ya se quitó totalmente ese problema
Y obviamente existen otras situaciones y otros contextos que se presentan en eso. Pero gran parte del empuje que se ha dado en materia de despresurización va enfocado primero a combatir esta sobrepoblación, después evitar contagios, por supuesto, porque al combatir esta sobrepoblación evitas contagios, pero todavía más preocupante son los contextos de internamiento que tiene la mayoría de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Y estos contextos pues son obviamente falta de recursos en materia de higiene, son situaciones de hacinamiento, que no es lo mismo, hay que entender que no es lo mismo sobrepoblación que hacinamiento. Hay muchos lugares o hay muchos centros penitenciarios que no tienen sobrepoblación, es decir, tienen una capacidad instalada y no tienen por encima de esa capacidad instalada ninguna persona, pero sí viven situaciones de hacinamiento. Y esto en materia de una falta de clasificación adecuada. Nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal habla un poco sobre el tema de ubicación. Eso, por ejemplo, en las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, ahora la actualización, las reglas Nelson Mandela, nos habla sobre una clasificación y la clasificación va más vinculada a un aspecto criminológico. Entonces son muchas cosas que se empiezan a visualizar justo en este momento de la pandemia, que hay hacinamiento, hay una situación de riesgo, hay pocos recursos para poder adecuar las condiciones mínimas para que las personas puedan tener condiciones dignas de internamiento y además, bueno, empiezan a haber estas circunstancias de riesgo, de contagio, de inquietud por no poder ver a sus familiares, porque obviamente bajo un esquema de prevención, pues se han limitado las visitas a las necesarias, ¿no? Que sería prácticamente el abogado o algún médico o alguna situación extraordinaria que procure evitar contagios en estos contextos penitenciarios. Entonces, sí nos empieza a visualizar unas circunstancias en donde hay riesgo de motines, hay riesgo de violencia, hay inconformidades y las autoridades penitenciarias tienen que idear mejores formas o formas como las que ahorita estamos realizando, ¿no? Videollamadas, alternativas, para que también eso no genere una presión mayor en el ambiente ya de por sí tenso o complejo que se tiene en un sistema penitenciario. Perfecto. Bueno, qué bueno, porque uno de los derechos fundamentales que debe protegerse en ese momento es precisamente todos que estén bajo custodia de los gobiernos, todas las instituciones, pues tiene que garantizar, como dijiste tú atinadamente, todos y cada uno de los derechos fundamentales, que a veces la gente cree que se radican derechos que son inherentes, aunque porque seas privado de la libertad. Bueno, hay un tema muy interesante que, bueno, ha sido un gran debate, el tema del sistema de justicia penal y paralelamente el sistema penitenciario. ¿Crees que el estatus actual con las reformas verdaderamente ha generado la consolidación del Estado de Derecho en cuanto a un tema tan trascendente como es la libertad ambulatoria de las personas y el tema precisamente del acceso a la justicia? Pues mira, yo creo que la reforma de 2008 ha sido verdaderamente muy aplaudida en muchos aspectos, pero también ha generado determinados esquemas que ponen para el sistema penitenciario una alerta roja. ¿Cuál es esta situación? Nuestra propia Constitución genera estados de excepción para delincuencia organizada o aquellos que requieran situaciones especiales de internamiento. Y eso está muy bien desde una lógica en la cual se trata de ser lo más garantista para una población y también en un afán de restringir solamente aquellos derechos, aquellos otros que demanden más atención. Bajo ese esquema, pues uno podría decir, bueno, es cierto, necesitan mayor atención, pero ¿qué sucede cuando eso se da en personas que tienen un principio de presunción de inocencia? Aquí empezamos a tener, por ejemplo, otros temas que lo veremos tal vez más adelante, es un poco la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero más allá de eso, bueno, tenemos ya centros penitenciarios, por ejemplo, en Durango, hicieron un centro federal exprofeso para secuestradores. O sea, ya tenemos centros penitenciarios diseñados a modo para un tipo de delito. Y eso yo creo que no podría ser bajo un esquema de un Estado democrático de derecho. Y bueno, otra cuestión, nosotros tenemos al sistema penitenciario o lo ubicamos al sistema penitenciario en una lógica de un sistema de justicia penal. Pero ¿qué sucedió en 2011?
En 2011 nos crean un sistema penitenciario, algo que jamás había existido desde 1917 en nuestra Constitución, incluso con la reforma del 65, en donde se habló de esta readaptación social, y ya en 2008 de una reinserción social. Nadie había hablado de un sistema penitenciario per se. Y en 2011 sí se aborda un sistema penitenciario que se va a construir bajo este esquema de derechos humanos. Y va a construirse y va a privilegiarse en esa lógica a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y no considerarlos como delincuentes o como enfermos, que bueno, yo aquí de manera personal, el tema de reinserción y readaptación social, yo lo veo mucho más trascendente como más que un cambio de paradigma o una visión en materia de no considerarlos como enfermos, más bien yo entendería que los procesos, simplemente tú y yo estamos teniendo una readaptación de esquemas. No podríamos estar en un esquema de un foro en donde hubieran muchas personas en este momento, pero quizá en este momento están viéndonos muchas personas y nos estamos adaptando y continuamente toda nuestra vida nos estamos readaptando. En ese proceso, entender que las personas que ingresan a prisión y que después salen de ellas como enfermos en un esquema de readaptación social es algo completamente ilógico. ¿Qué nos dicen las reglas Nelson Mandela? Nosotros tenemos que procurar justamente esta visión, sí, ya con un nuevo concepto de reinserción social, pero esta visión de dar atención amplia a las personas que ingresan a prisión. Esta visión de tratamiento no es porque estén enfermos. Cualquier persona que intente mejorar en todo ámbito, se le debe dar un tratamiento. Y obviamente, mucho de lo que estoy diciendo, habrán personas que no estén de acuerdo, pero de esto se trata, ¿no? De esto se trata el debate, de esto se trata la construcción. Nosotros vamos refiriéndonos a esquemas internacionales. Y retomando un poco lo de los sistemas. Si nosotros tenemos un sistema de justicia penal y en este también se compone el sistema de seguridad pública, en este mismo de la seguridad pública, la prevención del delito, tenemos un sistema penitenciario, un sistema, el sistema de penitenciario como de ejecución, y finalmente también un sistema postpenitenciario. Entendemos que todos, de una u otra manera, también tienen sus propias lógicas. El sistema penitenciario tiene una lógica que es creada a partir de 2011 con esta reforma en materia de derechos humanos, y hay que reconocer esto, porque al darle una vida propia al sistema penitenciario, tenemos que reconocer que implica que también tiene necesidades muy específicas que no son de seguridad pública, sino que son de un tema muy distinto al de seguridad pública. La Comisión Nacional ha hecho énfasis en esto, en que el sistema penitenciario no pertenezca a ámbitos de seguridad pública, porque finalmente muchas veces el tema de los recursos económicos, la propia formación de los custodios es diferente a una persona, a un policía que está en calle. Entonces, muchas veces se ha vinculado, por ejemplo, personas que están como policías o que tienen una formación de policías y los meten como custodios, pues lo asumen como un castigo, no como una formación específica como custodio, como personal penitenciario que debe estar encaminado a coadyuvar en este sistema penitenciario. Entonces, empiezan a haber problemas que forman parte del sistema penitenciario, pero que el resto de la gente o algunas personas no lo visibilizan porque no están metidos en el tema, ¿no? Sí, exacto. Entonces, o sea, este estándar precisamente de derechos humanos en el tema de derecho penitenciario, que la misma Corte Interamericana lo contempla, no como tratos crueles, degradantes en su momento, pues es importante, y qué bueno que gente como tú esté en la comisión, gente muy valiosa, dándole seguimiento a estos temas. ¿Qué trascendencia tiene ya la figura, o qué de esta nueva figura del juez de ejecución penal? ¿Cuál es la trascendencia en materia real, en materia fáctica? ¿Qué se ha evolucionado con esta incorporación? Pues mira, el juez de ejecución penal yo creo que es un acierto desde la lógica de separar el aspecto de los beneficios, el aspecto de determinar las preliberaciones o incluso ya las liberaciones bajo un esquema diferente a la autoridad penitenciaria. Que era un poco esta la visión que se tenía de una figura que no controlara o que no sometiera a las personas privadas de la libertad a una situación arbitraria y que sí fuera supervisor de las condiciones también de internamiento.
Bajo ese esquema está bien, porque cada uno de los poderes tiene cierta funcionalidad. ¿Qué es lo que sucede ya en la práctica? Nosotros ahí entendemos que pues cada uno de los poderes tiene justamente una lógica de por qué estar separados y por qué no duplicar funciones. En materia del sistema penitenciario, la autoridad penitenciaria debe, pues, obviamente, garantizar las condiciones dignas o mínimas de internamiento y bajo otro esquema, bueno, resguardar la seguridad, ¿no? Y en esta misma lógica, con las autoridades corresponsables, llevar a cabo todos los ejes de la reinserción social. Bajo ese esquema garantista que la propia Corte Interamericana en varias de sus sentencias ha determinado, dices, bueno, está bien, es un esquema bastante idóneo. El juez de ejecución, ¿qué funciona o cómo funciona? El juez de ejecución interviene bajo la Ley Nacional de Ejecución Penal para ver todas estas situaciones que pudieran llegar a ser arbitrarias o violatorias de derechos humanos en el proceso de internamiento de las personas privadas de la libertad, para garantizar que se pueda dar las preliberaciones, para que se pueda dar cumplimiento, se pueda hacer absolutamente todo lo necesario para que las personas se les resguarden sus derechos fundamentales y la autoridad penitenciaria cumpla su labor. En ese esquema está bien, pero ¿qué sucede cuando un sistema penitenciario puedes tener un riesgo? Vamos a poner un caso en particular, el tema de los traslados. El tema de los traslados es un tema que en este momento tendría que ser llevado o poner sobre la mesa para ser atendido. Cuando empieza la Suprema Corte a ponderar una iniciativa, no la que pasó en 2008, sino una iniciativa en materia de reforma del artículo 21 constitucional, en donde reconocía que también los traslados eran parte de esta modificación de la pena, pues empieza a darle fundamento a por qué el juez de ejecución sí tiene por qué decidir el tema de los traslados. Si bien es cierto que mucho del surgimiento y del empoderamiento que hay del juez de ejecución tiene una lógica para garantizar derechos humanos a las personas privadas de la libertad, por otra parte, también es cierto que la autoridad penitenciaria, al ser la responsable de los centros penitenciarios, ¿qué sucede? Cuando determina un traslado, como cualquier autoridad, debe fundar y motivar lo que está realizando. Cuando tú tienes un juez de ejecución que regresa a una persona que se puede considerar de alto perfil, a un centro penitenciario que tiene esquemas de sobrepoblación, que no tiene las condiciones suficientes para garantizar el internamiento de una persona de un alto perfil. La propia Constitución te da esa garantía de poderlo trasladar. Pero cuando lo regresas, ¿qué sucede ya realmente de facto en un centro penitenciario? Empoderas a la persona, pero además disminuyes el poder de la autoridad penitenciaria. Y eso genera un riesgo. Se han visto motines, Topo Chico, ya tenemos un ejemplo con Topo Chico, en donde hacen un traslado de manera arbitraria sin ponderar el perfil criminológico de la persona y generas un problema. Tuvimos varios problemas en la Ciudad de México, mandan a centros federales a las personas, el juez los regresa y ¿qué sucede? Pues hay riesgo, incluso ya hubo fugas. Entonces, yo creo que ahí más que quitarle el poder al juez de ejecución no es el enfoque, al contrario, qué bueno que se ha garantizado que una autoridad jurisdiccional pueda supervisar que se lleven a cabo o se garanticen los derechos humanos. Finalmente nuestro artículo constitucional nos da eso, ¿no? El artículo primero nos dice, todos en el ámbito de nuestras competencias tienen que garantizar derechos humanos. Eso está perfecto, pero ¿qué sucede cuando no se está viendo también por el esquema sobre el cual la autoridad penitenciaria tendrá que garantizar derechos humanos con estas situaciones que por una parte protegen o tratan de garantizar el derecho a que la persona no sea trasladada, pero cuando es retornada genera problemas? Siempre hemos insistido en que yo creo que la comunicación entre los poderes no tiene que ser algo que deba pelearse. Finalmente, cada quien en su ámbito tiene que garantizar derechos, pero si no entiende el juez de ejecución qué hace la autoridad penitenciaria
y la autoridad penitenciaria, ¿por qué hace esto el juez de ejecución? Las problemáticas van a seguir detonándose. ¿Y quiénes van a ser los que sufran? Las familias, la propia población y las personas que están entrando y saliendo constantemente, proveedores, el personal penitenciario, abogados, todos ellos forman de una u otra manera parte de este sistema penitenciario. Entonces sí se tiene que observar, o al menos si no hay una modificación real, o hay una modificación a la Ley Nacional de Ejecución, que sí deba haber procedimientos adecuados en donde se valore a profundidad y donde se funde y motive a profundidad el por qué se está trasladando a alguien y bajo estos esquemas que la propia Constitución ya nos lo da. Por eso decía, esta parte de excepción tiene sus pros y sus contras. Cuando se usa en contra, bueno, ahí veremos un poco también ese aspecto. La Ley Nacional de Ejecución, por ejemplo, de facto, quita que toda persona que esté en trata o que haya sido condenada por trata de personas, por delincuencia organizada, secuestro, etcétera, de facto ya no puede obtener beneficios. Y eso es una situación también muy, muy compleja, porque las personas necesitan garantizarles el derecho a la reinserción social. Y este derecho a la reinserción social con una sentencia de 140 años, pues difícilmente la van a poder tener. Claro. Sí, no, eso es importante. Nos tocó a ti abordar mucho este tema de derecho penitenciario y derechos humanos. Y la verdad que tú abordaste el artículo 1, no quería participar, pero es maravilloso una mesa contigo, porque se evolucionó mucho con este cambio del 10 de junio del 2011, se tocó mucho lo de la Constitución Española del 78, que manejaba precisamente la integración normativa y la integración de interpretación de derechos humanos en el mismo artículo primero, quizás con mejor técnica que la española, que manejó el tema de la integración de interpretación en el artículo 10.2 y en el 96 en normativa. Y entonces todo esto que se ha logrado en el manejo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pues es importantísimo, pero qué mejor que nos den una visión o una real visión como la que tienes tú como académica, como doctrinista, porque hay que señalarlo, tienes obras muy interesantes, muy importantes, que al final quisiera que hicieras mención de ellas, porque son precisamente un documento que constituye una muy buena fuente de información en el tema. Gracias. Elenka, este tema de la ejecución de las penas y la corresponsabilidad de las autoridades, ¿cómo lo demarcarías tú y hasta qué punto está perfectamente determinado y si es verdaderamente funcional desde el punto de vista constitucional? Pues mira, en realidad siempre debió existir o se dio en la Ciudad de México, cuando todavía era Distrito Federal. Distrito Federal. Existía todavía esta vinculación o corresponsabilidad, sobre todo en el tema de salud. La autoridad que brindaba estos servicios de salud siempre fue ajena al sistema penitenciario. En otros sistemas penitenciarios, bueno, ahí sí hubo una incorporación o una contratación de médicos directamente para el sistema penitenciario. Pero en la Ciudad de México, o en el Distrito Federal, antes de esta reforma, siempre fue esa separación y funcionó de una manera adecuada, o al menos más adecuada que en otras partes. Déjame hacer una puntualización. El tema de salud siempre ha sido un problema y sigue siendo un problema en el sistema penitenciario para garantizar que todas las personas que están privadas de la libertad puedan acceder de manera adecuada a esto. Por una parte está esta situación que ya mencionábamos previamente de sobrepoblación. Difícilmente puedes brindar suficiente atención médica y psicológica a las personas que están privadas de la libertad cuando tienes un personal escaso en materia o especializado también para tanta población, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es una de las problemáticas esenciales. Por otra parte, estamos viéndolo, es un momento idóneo para entender que el sistema de salud, incluso para las personas que estamos libres, es insuficiente. Entonces, a veces exigir, las propias reglas Mandela nos dicen, bueno, se debe brindar el sistema de salud al menos igual que cualquier persona en libertad, y lo estamos viendo que es insuficiente y también es en muchos casos de baja calidad, y no por el personal médico, sino por muchas otras cuestiones que no es el tema ahorita. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que al menos se trata de acercar estos servicios que desde la perspectiva externa
puedan brindárseles cuando dentro finalmente no pudieron hacerlo. No tienen, no sé, médicos, maestros, personas que les puedan dar capacitación para el trabajo. Ahora, desde 2011, el tema tanto de salud como de deporte, ¿no? Que va vinculado uno con el otro. Esta ley nacional nos habla sobre autoridades corresponsables. Y estas autoridades corresponsables tienen que asumir pues esa responsabilidad que finalmente les dice, a ver, el sistema penitenciario, la autoridad penitenciaria tienen que tener las condiciones de internamiento suficientes, tienen que tener seguridad y espacios adecuados para que se pueda llevar a cabo el trabajo, la capacitación para el trabajo, educación, deporte y salud. Pero no pueden ser todólogos, no pueden hacerlo todo. Entonces necesitamos, para garantizar estos derechos que finalmente van a hacer ejes para la reinserción social, necesitamos personas que estén especializadas en ello. Y bueno, bajo ese esquema se hicieron ahorita perdí el concepto, pero estas reuniones en donde las diferentes secretarías, a través de un titular que es responsable, las conjugaba en cada una de las entidades federativas y finalmente ahí se comprometían a realizar esta corresponsabilidad y apoyar no solamente desde el ámbito interno, sino también una vez que las personas, esta coordinación, una vez que ya regresaran a la sociedad. No obstante, ¿qué sucede? Nosotros en la comisión, a veces parecerá un poco recurrente, pero en la comisión observamos esto y dijimos, tenemos que poner o hacer una recomendación general, una recomendación que nos diga, oigan, autoridades corresponsables, no solamente esta coordinación y estas reuniones se dieron con un afán de un buen momento, de buenos deseos, de hacer una gran foto, sino verdaderamente para que se pongan a trabajar. ¿Qué es lo que está pasando? Y nos dimos cuenta que cada uno de los estados de las 32 entidades federativas, muy pocos habían realmente realizado esta coordinación y que verdaderamente estaban trabajando. En algunos casos, había personas privadas de la libertad con preparación suficiente que estaban subsanando estas deficiencias, estaban siendo ellos los entrenadores en materia deportiva, estaban capacitando a sus compañeros, cosas que no necesariamente estaban en su obligación, ¿no? Es parte de su reinserción social y por supuesto que estaba siendo considerado, el juez valoraba esto, pero no es en esencia lo que debían hacer. Podían participar y apoyar, pero ¿quién debía ser el que llevara la cabeza de esto? La autoridad corresponsable. Y la autoridad corresponsable empezó a decir, no tenemos personal, no podemos sumarnos a ello, no... pues es que difícilmente si hacemos las convocatorias para las personas que están en libertad y hay muy pocas plazas, pues para las personas que están adentro no podemos cubrir esas plazas. Y empieza a uno a ver que estas responsabilidades se van diluyendo si no hay una obligatoriedad real. La propia ley sí nos da parámetros en donde se tiene que realizar una vacatio legis específica, tiene que cumplirse, etcétera, pero no nos dice qué pasa cuando la autoridad corresponsable verdaderamente no está haciendo lo que la parte de su trabajo en el sistema penitenciario. Y es por eso que la comisión lo visibilizó. Dijo, a ver, está sucediendo esto y no es algo a la cual puedan optar por no hacer. Tienen que hacer lo suficiente para que se subsane esa deficiencia, ¿no? Y bueno, eso es algo que desde esta organismo protector de derechos humanos sí procuró visibilizar y ahorita han estado pues trabajando de una mejor manera. Por supuesto, el tema de la pandemia ha llegado a interrumpir muchas cuestiones, pero en materia de salud, bueno, se está trabajando en la medida de lo posible con lo que existe. Sí, sí, hoy es una prioridad a nivel mundial. Qué bueno, qué interesante. Fíjate, Lenka, por ejemplo, en ese aspecto que tú estás manejando, como por ejemplo las sentencias de la Corte, hay una sentencia contra Paraguay de la Corte Interamericana, precisamente el Centro un Instituto de Reeducación del Menor, así es, y establece mucho en relación sobre todo a temas de que la gente creemos que privan al interno de todos los derechos. Entonces habla sobre todo asistencia médica, odontológica, el lugar pues sobre todo que esté perfectamente iluminado, bien iluminado,
cuestiones de recreativas, o sea, que se entienda que es una reintegración. Yo te quiero preguntar a ti como experta, con toda esta gran formación que tienes desde la psicología, el derecho, la política criminal, de verdad integral, es maravilloso los planteamientos de la Corte Interamericana, el estándar interamericano, pero a la realidad que se tiene ahora que lo estamos viendo, cómo se rebasa, no en México, en el mundo, pero los sistemas médicos y otros muchos temas a la población en general, es mucha la diferencia de lo que se tiene en la efectividad de los derechos de la población en general que la de los internos. O sea, vamos a decir, en el sistema médico, ya lo señalaste, odontológico, de recreación, sí hay mucha carencia, sí hay mucho déficit en el tema. Pues mira, realmente ha sido un esfuerzo muy grande el que los sistemas penitenciarios hacen para poder subsanar esas deficiencias. Por supuesto, siempre un tema recurrente en materia penitenciaria es el tema del presupuesto. Siempre va a resultar insuficiente. Y aun cuando a veces uno visibiliza que hacen maravillas con lo poco que se asigna, ¿no? Y uno diría, bueno, ¿es poco o es mucho? Porque, por ejemplo, en materia federal, bueno, hay muchos centros CPS, estos centros de prestación de servicios, que, bueno, tienen un presupuesto asignado bastante grande. Y las condiciones que se tienen en los centros penitenciarios federales, por supuesto que son completamente distintas a las que se tienen en las entidades federativas. Hay entidades federativas que tienen condiciones muy deficientes y el propio Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria lo ha hecho de manera recurrente énfasis. Incluso casi sale una noticia mala o una noticia compleja respecto de alguna situación que pasa en algún sistema penitenciario, y el elemento recurrente siempre ha sido el diagnóstico nacional. En el diagnóstico nacional se decía esto, ya el diagnóstico nacional puntualizaba estas condiciones, decía sobre esto, ¿por qué no se atendió? Y el por qué no se atendió es por algo que realmente se vive en el día a día en las instituciones públicas. Se va a veces mucho más rápida las situaciones antes que los presupuestos ingresen. Entonces, hay más demandas, hay más personas incluso privadas de la libertad. Si bien es cierto, ha disminuido mucho la población después de la reforma de 2008 en esta situación de solamente aquellos que estén en prisión preventivo oficiosa van a estar privados de la libertad durante esta etapa de investigación, pero en realidad el incrementar el número de delitos en este catálogo va a tener repercusiones lógicas en el propio sistema. Entonces, el número de años que las personas están privadas de la libertad tiene repercusiones lógicas en el sistema. Las personas que están envejeciendo tienen necesidades de salud y necesidades lógicas. Las personas que ingresan jóvenes con familia también tienen necesidades económicas. Entonces, empiezas a tener un sistema que es igualmente demandante que una visión en libertad, pero con un presupuesto mucho menor. Y tienes que además, como autoridad penitenciaria, garantizarles derechos humanos, porque si en esta garantía de los derechos humanos dicen que no lo estás haciendo, hay una responsabilidad para la autoridad penitenciaria. Entonces, ahí yo creo que sí es muy importante que se empiece a equilibrar la situación y entender que el sistema penitenciario forma parte, como comentábamos hace rato, de un sistema mucho más amplio. Si no se atiende una parte de un sistema, va a empezar a dañar el resto de los engranajes. Y esta parte es como el hermano maldito que no quieres reconocer como parte de algo que no quieres decir sí forma parte de algo más grande. Y entonces, cuando le das la menor importancia, empieza a haber reincidencia, empieza a haber motines, empiezan a haber fugas, empiezan a haber situaciones que cuando ya estallan en la cara es cuando las empiezan a visibilizar. ¿Y por qué no hacerlo desde antes? De verdad, de nuestra reforma en 2008 nos dio muchas visiones sobre salidas alternas, nos dio otras alternativas para resolver antes de meter a las personas a prisión. ¿Por qué no se ha apostado en eso? ¿Por qué no se ha trabajado en eso? Yo creo que hay mucha gente muy preparada, pero también
tiene que ver un poco con cambiar a la sociedad de ese chip. Entonces, esa visión de que la pena sigue siendo la prisión como la máxima, pues obviamente llegas en determinado momento a saturar a los sistemas de tal manera que no estás abonando para una mejora, sino al contrario, estás sacrificando, ¿no? Entonces, en ese entendimiento, yo creo que se están haciendo apuestas bastante idóneas, pero que lamentablemente no van a tener un éxito como el esperado. Un ejemplo de ellos es la ley de amnistía. Yo entiendo que la ley de amnistía viene bajo un esquema muy garantista, en donde se procura que las personas a mutuo propio, que esa es una de las cuestiones que tal vez podría evaluarse, que el juez de ejecución, más que sea que la persona lo promueva, que probablemente puedan hacer alguna asociación civil o que incluso revise estas posibilidades de poder garantizar esta amnistía a determinado perfil que la propia ley ya considera. Esa es una de las vías que se ha trabajado y se empiezan a ver algunas visiones optimistas, pero en realidad tenemos una población de un poquito más de 203,000 personas privadas de la libertad y que para acceder a esta ley no van a ser ni el 10%. Entonces, eso no te va a ayudar a despresurizar del todo. De aquí a tal vez 4 meses que empiece la comisión de amnistía a determinar quiénes de las que hayan solicitado pueden obtener la amnistía, este juez de amnistía, bueno, van a empezar a verse los resultados o empezar a verse poquito a poquito los resultados. Pero yo creo que no podemos apostar solamente a eso. O sea, tenemos que buscar otras formas en las cuales también, retomando el aspecto de las autoridades corresponsables, llamarlos a decir, a ver, esta parte tienes que hacer convenios, tienes que desarrollar vínculos no solamente con la autoridad corresponsable, sino también con otras de la iniciativa privada que puedan ayudar. Vemos un claro ejemplo en el sistema penitenciario de Coahuila, en el femenil de Saltillo. Hay varias cosas que se están haciendo muy buenas. Hay empresas que están participando y que se está ayudando a las internas a tener tanto un sueldo, a mantenerse ocupadas, a sentirse útiles y poder ayudar a su familia. Ese es un ejemplo en materia de lo que ha hecho la autoridad penitenciaria para garantizar estos derechos. Pero no fue una autoridad corresponsable la que tuvo ese vínculo, sino fue la propia autoridad penitenciaria quien tuvo esos vínculos y ha tenido. Y los resultados, ese te lo pongo de ejemplo, pero hay muchos otros sistemas que han trabajado, pero ha sido iniciativa de la autoridad penitenciaria. Entonces, aquí es un tema de verdaderamente estas autoridades que asuman esa responsabilidad, estas autoridades corresponsables, por eso son corresponsables, para que juntos trabajen en una reinserción social efectiva de las personas que salen de prisión. Y insisto, no solamente que se termine en el momento en el que, bueno, ya salen y hasta ahí llegó, sino que además, bueno, busquen también darle esa continuidad. Gran parte de los problemas se dan cuando las personas salen y por una parte no tienen una atención psicológica en la que le estés atendiendo el shock de la libertad. Parte de mi tesis de psicología era sobre eso, esta visión de lo que representa el shock de la libertad y la ansiedad que se sufre, pero sobre todo el aspecto de brindarles trabajo. Las personas que tienen trabajo en libertad no reinciden. O sea, yo supongo que debe ser una situación que no solamente sea el ambiente criminógeno, sino todos los aspectos que le van motivando a que se mantenga apartado completamente del delito, ¿no? Y eso es lo que es una reinserción social efectiva, el que no vuelva a cometer un delito, una vida futura sin delitos, lo planteaba Muñoz Conde en determinados estudios, ¿no? Claro. Sí, es importante todo este tema en el sistema penitenciario y de ejecución de penas, pues que en la regulación de todos los derechos que se tienen, pues ahí se ha fallado la triada, ¿no? No se tiene, pues se tiene pues, las políticas criminales,
se tiene el presupuesto y la legislación. Entonces el tema presupuestario se ha convertido en un conflicto. Y hablabas tú como experta en psicología, cómo este choque ahora que nosotros vamos a salir después de 40, 60 días, qué complicado se hace. Entonces, este tema vinculado a la sociedad civil, que no hay el tema de la presunción de inocencia en nuestras mentes, pues genera muchas complicaciones. Y bueno, Elenka, pues viene un subtema muy interesante, ¿no? El tema de la prisión preventiva, cómo se ha manejado constitucionalmente, cómo se ha regulado, y si también se cumplen con los estándares internacionales, el tema de la excepcionalidad, si es verdaderamente planteado en toda esta cuestión. Pues miren, la prisión preventiva yo creo que tiene una razón de ser como medida. La propia Comisión Interamericana ha reconocido que es necesaria ante determinados esquemas, o frente más bien ante estos esquemas, y la Comisión Nacional hizo un pronunciamiento muy interesante sobre el plazo razonable. Este plazo razonable que la propia Corte Interamericana ha insistido. ¿Cuál es el plazo razonable? ¿Por qué mantener a una persona privada de la libertad cuando no puede demostrarse a ciencia cierta si fue o no responsable? ¿Por qué no sentenciarlo? ¿Por qué no darles estas otras visiones que el propio sistema de justicia brinda? Pero cuando la persona está privada de la libertad en prisión preventiva, se revierte esta visión de, bueno, está ahí hasta que no demuestre que es completamente inocente, ¿no? Cuando finalmente la propia Constitución nos habla sobre una presunción de inocencia. Ahora, cuando empezamos a hablar sobre prisión preventiva y el plazo razonable, decimos, ¿cuánto es el plazo razonable? El Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que durante estos procesos no puede ser de más de 2 años, salvo que la persona esté haciendo esta defensa. Pues la Suprema Corte dice, ¿cómo es posible que los mantengamos todavía privados de la libertad, aun cuando estén ejerciendo su derecho de defensa? No podemos hacer eso. Y la Corte ha asumido ya sentencias en donde dice, no, o sea, finalmente hay un plazo en el cual también es responsabilidad del Ministerio Público demostrar la culpabilidad de la persona. Y si en ese sentido no la ha demostrado, pues simplemente no podemos mantener a otra persona privada de la libertad. ¿Cuándo se hace más complejo el tema? Cuando se vuelve oficiosa. Esta visión de la oficiosidad, en donde plantean, bueno, vamos a quitarla como una medida prácticamente inmediata, que es lo que planteaban previo a la reforma de 2008, todo prisión preventiva para asegurarnos que las personas estén ahí mientras nosotros realizamos la investigación, y solamente pongamos aquellos delitos en donde sí necesita ser o sí necesita hacerse de manera oficiosa. Cuando nosotros hablamos de excepcionalidad, todavía valoramos en este artículo 19, justamente nos habla o nos hablaba de un catálogo muy chiquito o relativamente chiquito. Aquellos delitos que eran realmente más graves para la sociedad y que finalmente sí demandaban porque tenían recursos financieros, tenían todos los medios para poder evadirse. Se entiende bajo esa lógica. Pero cuando uno empieza a sumar y sumar y sumar, pierde sentido el tema de la prisión preventiva oficiosa como un elemento garante y se vuelve un elemento represor. Y obviamente ese elemento represor termina abonando de manera negativa al sistema penitenciario. Porque no puedes en un sistema, como no planteábamos en un inicio, tienes una capacidad instalada. Si tienes una capacidad instalada que empieza a incrementarse por una prisión preventiva, y esta prisión preventiva no puedes garantizarle los mínimos que la propia Constitución te dice de separación, ¿qué es lo que tienes ahí? Personas que están consideradas siendo inocentes, pero además de que son inocentes, están conviviendo con personas que sí son responsables porque ya tienen una sentencia. Y ahí empieza a confirmarse o reafirmarse esta visión de la universidad del crimen, ¿no? Empiezan a aprender y empiezan a tener otras situaciones que no debiera ser, no debieras poner en riesgo, tú como Estado democrático no deberías poner en riesgo a personas que tienen una lógica de presuntos inocentes. La propia Suprema Corte ha insistido, la Corte Interamericana ha insistido, el plazo está determinado y hay personas que exceden ese plazo y es imposible que
que mientras más incremente el número de personas, menos probabilidad hay de que se visibilice cada uno de los casos de manera individualizada, ¿no? Entonces, haces más complejo todo un sistema. Es cierto, claro que sí. Entonces, ¿tú consideras que este manejo tan extensivo de la prisión preventiva, o incluso a veces en algunos casos hasta discrecional que lo han manejado, generaría una violación al debido proceso de ley y sobre todo a la presunción de inocencia? Claro, aquí hay un aspecto esencial que Alex y Dworkin han abordado mucho el tema de los principios, y no es nada más por una situación de un eje o un aspecto ideológico incluso, sino tenemos que partir de algo. Si tenemos un principio de presunción de inocencia, ha sido porque han habido recurrentes violaciones a las personas, al procedimiento, y precisamente se ha convertido en algo discrecional, algo que se utiliza más como una vía de investigación que como una situación de excepcionalidad. La tecnología nos ha brindado cosas maravillosas, como son brazaletes, como son ubicaciones, o sea, todas estas alternativas a que las personas que están señaladas por un delito que se encuentran en este catálogo de oficiosidad, que incluso, insisto, es violatorio de derechos humanos, porque no puedes asegurar que una persona, por estar siendo imputada, sí, por supuesto que debes tener los suficientes datos de prueba para decir es probable responsable de un delito y se imputa o es imputada de este delito para poderle solicitar una prisión preventiva. Pero incluso con todo esto, también tienes que darle esa garantía de que pueda defenderse. Y muchas veces el poder defenderse no lo pueden hacer desde la prisión. Si ya excedieron 2 años y no lo pueden exceder desde la prisión y también lo utilizas como una vía de presión, porque muchas veces es eso. A veces es una presión para unos para que otros cedan. Y no puedes utilizar al sistema a favor de nada. O sea, o el sistema está construido a favor de la justicia. O al menos muchos de los que estudiamos derecho lo hicimos por eso, ¿no? Claro. Pero a lo mejor ya en el proceso nos damos cuenta que es muy, muy idealista esta visión, pero también hay que entender que hay ciertas normas y estas reglas que se tienen que seguir. Y estas reglas que se tienen que seguir no pueden estar separadas tan grande de los principios. Es decir, no puedes aplicar una norma sin que tengas un fundamento o cubrirlas con estos principios, porque si no, te volverías esquemático o pragmático y únicamente aquello que te es útil va a ser lo aplicable. Y como te es útil que la persona esté adentro, la mantienes ahí cuando realmente no has hecho tu trabajo de manera suficiente para demostrar que efectivamente pueda ser responsable de ese delito o que pueda ser sentenciada. El hecho de utilizar como un proceso de investigación a la prisión preventiva es lo cuestionable, no tanto a la medida. La prisión preventiva puede ser justificada, incluso como decía al principio, la Corte y la Comisión, y bueno, muchos expertos han dicho, es necesaria, sí, pero no puedes abusar de ella, porque de algo que se abusa pierde el sentido y finalmente se vuelve arbitrario. Perfecto. Oye, entonces, vaya que bien, en este sentido, pues, el abuso de la prisión preventiva, el tema pues, el manejo equivocado en muchas ocasiones de la presunción de inocencia y sobre todo muchas veces la alta criminalización de las conductas, ¿no? Yendo en contra de estas sentencias APIS contra Venezuela y la Kilman contra Argentina, pues han generado que a final de cuentas el estándar sea ahora en la práctica, sea con un gran déficit. Pues bueno, vamos a generar un último tema, pues estamos concluyendo, yo creo que ocuparemos 5 o 6 horas con Elenka, de verdad es maravilloso, te reitero esa Hablo formación mucho, que qué tienes barbaridad. tan integral. ¿Cómo concluirías en el tema de la trascendencia que representa el sistema postpenitenciario? ¿Cuál es la trascendencia que tiene y cuál es este esquema que se tiene precisamente en la garantía de ese derecho con lo mismo que hemos manejado ya, con las políticas públicas, con el tema presupuestario, con este tema de seguimiento y con la normatividad? Bueno, el artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución nos habla sobre servicios postpenales. Hay que entender que estos servicios postpenales, al igual que en la propia ley, se habla de derechos como servicios. Y yo creo que es un poco el demeritar
el real valor que tiene estos derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud y todos estos derechos que ya hemos hablado son más allá de servicios, verdaderos derechos. Cuando los transformas en derechos, el Estado, primero, desde la lógica de la sujeción especial que implica el privar de la libertad a las personas, pues obviamente es garante de poder cumplirlos. Pero una vez que están afuera, dice, bueno, cada quien puede acceder a estos servicios como cualquier persona en libertad, pero no necesariamente si lo ubicas en un sistema postpenitenciario de derechos. Si lo ubicas en un sistema postpenitenciario de derechos, implica que al menos el Estado se responsabilice de que la persona pueda reinsertarse de manera efectiva, porque una cosa es reinsertarse a la sociedad y otra cosa es reinsertarse de manera efectiva a la sociedad. ¿Cómo vas a reinsertar a las personas a la sociedad? Devolviéndolas. Cumplen, el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución dice, bueno, ¿qué es la reinserción social? Bueno, en el cumplimiento de la sentencia ya regresa. Pero no es eso, es mucho más que eso. Es que le puedas garantizar que las personas puedan tener una identificación oficial, por ejemplo. Muchas de las personas hasta hace unos años podían o regresaban a la sociedad, deseaban volver a estudiar o deseaban trabajar, y cuando se incorporaban a una empresa o algún lugar de trabajo, les decían, tu identificación oficial, no podían sacarla hasta que, como se incorporaban de manera anticipada, la sentencia en estricto sentido no estaba siendo cumplida hasta que se terminara el tiempo de la sentencia, y el juez no podía entonces regresarle o reincorporar estos derechos civiles y políticos, que implicaba el que nuestra identificación oficial, por ejemplo, la INE, está vinculada con un derecho civil y político. Y por supuesto, ahí lo que haces es hacer mucho más compleja la reinserción social. Entonces nosotros dijimos como comisión, bueno, oye, mínimo darle derecho a una identificación oficial, porque en todos lugares te piden eso. Te pide, para sacar un título profesional te piden una identificación oficial, para cobrar un cheque, para sacar una cuenta bancaria, para cualquier cosa, una identificación oficial. Y una identificación oficial que esté disasociada a un derecho civil y político, si eso es realmente lo que traba. Bueno, ya se fue avanzando al respecto. Ya hay algunos sistemas que sí ya tienen una lógica postpenitenciaria. La Ciudad de México tiene un instituto de reinserción social completamente ajeno a la autoridad penitenciaria. Pero también se está buscando que se trabaje con una vinculación. El propio artículo 207 dice, es que es responsabilidad de la autoridad penitenciaria. Me pongo a preguntar, que ya no es bastante la responsabilidad que tiene la autoridad penitenciaria para poder asegurar que las personas dentro de prisión tengan condiciones adecuadas en sus derechos, como para también extenderle esta responsabilidad. Entonces, yo hago un planteamiento. Es importante, por supuesto, que haya un entendimiento de un sistema postpenitenciario con una misma lógica de garantizar derechos, no solamente proveer servicios. Por otra parte, es importante que si está vinculado a la autoridad penitenciaria tenga un recurso adicional, un recurso específico para esto postpenitenciario. No esté como un vínculo o una visión que, bueno, sí hay que atender, pero no necesariamente hay que garantizar. Entonces, es esa situación de un sistema postpenitenciario en todo aspecto o en toda lógica, que tenga un presupuesto, que tenga personas y que se encuentre en una visión de una reinserción social efectiva para las personas que salen de prisión. Las personas que salen de prisión, por supuesto, van a sufrir una situación como la que vamos a sufrir nosotros. Vamos a tener un shock de la libertad, vamos a tratar de llevar una vida nuevamente a como estábamos acostumbrados, y más aún después de haber estado no semanas o meses como nosotros, sino años en donde muchas veces ya ni siquiera tienes el soporte de la familia para apoyarte en ello, ¿no? Entonces, es ahí la visión. Un sistema con todo lo que implica un sistema en sí mismo, ¿no? Y bueno, hemos tenido varias experiencias. Por ejemplo, Yucatán tiene una norma específicamente de servicios penitenciarios o de sistema postpenitenciario. Y la visión del Instituto de Reinserción Social. Y ya varios de los estados han ido sumando direcciones, o sea, ya le están dando esa importancia,
pero yo creo que sí es importante o es relevante más bien que las autoridades corresponsables también asuman esa parte que les toca y que la propia norma, la ley nacional, en ese artículo 207, les dice, hazlo, porque es parte de la reinserción social y de tu responsabilidad como autoridad. Perfecto, pues bueno, concluimos, decíamos, esta apertura de este Congreso Nacional es muy agradable, Lenka Tapia, independientemente del aprecio que te tengo, de que nos tocó el gusto de coparticipar y hemos buscado construir muchas cosas interesantes desde sobre todo el respeto y la efectividad de los derechos humanos. Creo que iniciamos ahora sí que con el pie derecho, es un lujo tenerte en esta inauguración. Gracias, amiga, gracias por tu trabajo, gracias por todo lo que has hecho. Por favor, dinos la última obra que tienes para que la gente pueda accesar a ella. ¿Cómo se llama? Bueno, desde la comisión hicimos varios modelos de prisión. Bueno, uno se llama modelo de prisión, otros modelos de reinserción social, modelo del sistema postpenitenciario, el de participación de la iniciativa privada y el Estado, precisamente para esta garantía de derechos humanos. Y bueno, el libro completamente de mi autoría, estos previos es coordinación y coautoría, y el otro es hacia la privatización de la ¿Qué prisión. editorial? Es Ubiyus. Excelente. Bueno, pues para ahí que todo el mundo tenga acceso a esa información. Muchísimas gracias, reiteramos. Hoy iniciamos este congreso con nuestra amiga Lenka Tapia, extraordinaria jurista, experta en derecho penitenciario. Y bueno, seguiremos a las 7 de la noche con Gustavo Calviño de Argentina en temas de derecho procesal. Muchísimas gracias, reitero, ha sido un espacio muy valioso este tipo de ejercicios que se realizan con esto del COVID-19. Hay que sacar el lado positivo, ¿no? Claro. De verdad, un congreso de esta naturaleza, con 62 juristas altamente comprometidos y formados, creo que representa un avance terrible. No sé cómo lo pudiéramos haber tenido en un foro físico, sería imposible, y ahora esto nos da una gran posibilidad de fusionar áreas de experticia muy diferentes en todo este tema de la sociología jurídica que se ha venido generando, y bueno, de empezar con el tema de una experta en derecho penitenciario, bueno, que creo que vale muchísimo la pena en un momento en que esta ley de amnistía está siendo tan debatida, pero muchas veces también hay que profundizar, ¿no? Decía Norberto Bobbio, pues no es lo importante conocer los fundamentos, sino el cumplimiento del derecho. Entonces, qué bueno que a través de expertos como tú, de personas que verdaderamente están comprometidas, podemos lograr conocer la esencia y la realidad de nuestro sistema penitenciario, ¿no? Es importante cuando lo platicamos en aquel momento buscar la despresurización, pero pues hay que generar muchas políticas públicas que van desde la misma sociedad, ¿no? Desde la formación de la sociedad, desde una cultura de la legalidad. Y bueno, pues como reitero, Lenka, muchísimas gracias. Y bueno, hoy iniciamos día primero a las 4 de la tarde, día 1 de mayo, con la primera conferencia con Lenka Tapia. Muchas gracias. Muchas gracias.